nos toca hablar de comunicación. La mesa se llama Comunicación de las distrofias hereditarias de retina. Y para hablar de comunicación, pues nos hemos sentado en esta mesa 5 periodistas. La primera de ellas es Elena Mora, que la tengo aquí a mi izquierda, y es periodista del Departamento de Comunicación y Captación de Fondos de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. También está con nosotros, a la izquierda de Elena, está Salvador Domenech. Salvador Domenech tiene 22 años y es un auténtico terremoto. Y digo que es un auténtico terremoto porque hace de todo. Salvador está estudiando el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Un político periodista, madre mía. También es redactor en Servimedia, en la agencia Servimedia, donde hace noticias de sociedad. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Comunidad Hispanohablante de NVDA, que para quien no lo sepa, es un lector de pantalla. No sé si me quedo muy corto diciendo eso, Salvador, tú si quieres luego nos explicas un poco. Y bueno, también es formador en tecnología para personas ciegas. Buenas tardes, Salvador, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, no sé, agradecido por estar aquí. Muy bien. Bueno, y también tenemos con nosotros a Juan Alfonso Celestino, que es doctor en periodismo y director y editor del periódico Salud 21, de aquí de la región de Murcia, que es un diario pionero en materia de salud, porque no sé cuántos años tenéis ya, Juan Alfonso. Pues son 14 años, 14 años informando sobre salud. Vamos, eso dice bastante. Y bueno, además tenemos el honor de que es el diario oficial de este congreso, del Congreso Nacional Retina Murcia. Y bueno, por último, allí en el extremo, lo siento lejos, pero es un amigo, que es Pedro García Recover, que es periodista especializado en asuntos de salud y ha trabajado en diversos medios relacionados con la información sanitaria. Y bueno, se trata de empezar a hablar sobre la importancia de la comunicación en las distrofias hereditarias de retina. Yo os invito primero a jugar a un juego que quizás sea un pelín infantil, pero bueno, espero que sea un poco entretenido. Para eso Elena tiene que ponernos un PowerPoint y el juego se llama ¿Quiénes son? Si queréis podéis decirlo en voz alta los que estáis aquí. Los que podéis verlo. Lo siento por las personas que no pueden ver las imágenes, pero bueno, lo entenderéis todo conforme vaya pasando. Bueno, sí, lleva la camiseta del Barça. Bueno, ahora ya no la lleva, pero en esta foto sí la lleva. Es bajito, pero corto. Bueno, es un pelotudo, es Messi, ¿vale? Puedes pasar si quieres, Elena. Y este era su gran rival. Uy, bueno, no pasa nada. Este es su gran rival, que es Cristiano Ronaldo. Bueno, es que no se oye a nadie decirlo. Mira, ¿estos quiénes son? Nadal y Gasol. ¿Quién más hay por ahí? Estos. Florentino Pérez y Joan Laporta. Y Alejandro Sanz. Venga, esto es más difícil. Para los veteranos como yo, esto es más difícil. Bueno, hay que recordar que David Bisbal y Aitana, los dos quedaron segundos en Operación Triunfo. Segundos, ¿eh? Y fíjate. Vale. ¿Estos quiénes son? Yolanda Díaz, Pablo Casado, Inés Arrimadas, que no... y Santiago Abascal. ¿Este quién es?
Puigdemont. Le hemos dedicado una diapositiva en exclusiva. ¿Quién más hay? ¿Quién más hay por ahí? Venga, va, un poquito más difícil, ¿no? Pérez Reverte, María Dueñas y Vargas Llosa. Bueno, como vemos, hay gente del deporte, hay gente de la literatura. Este es Carlos Herrera, Àngels Barceló de la SER y Carlos Alsina de Onda Cero. Gente de la radio. Estos son Ana Rosa Quintana, Matías Prats y Susana Griso. ¿Estos quiénes son? Ah, sí. Son Belén Esteban, Kiko Rivera o Paquirrín y Rocito. ¿Y este quién es? Voz de Esponja. Bueno, he dicho que era infantil el juego. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí, bueno, igual alguno, no se sabía alguno de por ahí, pero bueno. Son gente conocida, gente del mundo de la literatura, del deporte, de la política, de la radio, de la televisión, que los vemos y todos identificamos. Vale, ¿ahora qué? A ver qué pasa ahora. ¿Quiénes son? Los premios Nobel de Medicina que ha tenido España. La pasamos, Elena. ¿Estos quiénes son? Bueno, yo no lo sabía tampoco, lo confieso. Va, pasa a la siguiente, Elena. Bueno. Uy. A ver, vuelve al anterior. Stefan Bancel, de Moderna, y Albert Bourla, de Pfizer. Son los jefes de Moderna y de Pfizer, los creadores de la vacuna pues, que ha salvado al mundo. No sé si es mucho decir, pero bueno, ahí queda eso. Venga, la siguiente. ¿Estos quiénes son? Fueron noticia hace 3 días. Los premios Nobel de Medicina 2021. David Julius y Arden Patapoutian. Siguiente, Elena. ¿Este quién es? Va, David Silomà Català. ¿Quién es David? Jaume Català. Es el oftalmólogo que ha hecho la primera operación para el primer tratamiento contra una distrofia hereditaria de retina en España. A una niña de 12 años que se llama Noa y que tiene amaurosis congénita de Leber. Y viene el doctor también, ¿no? Si no me equivoco. ¿Vale? Y bueno, pues está curando la ceguera. ¿Y estos quiénes son? Carmen Ayuso, Chema Millán, Doria no vale, tú no vales, Doria. Bueno, son Carmen Ayuso, de la Fundación Jiménez Díaz, Chema Millán, del Instituto de Investigaciones de la FE de Valencia, José Carlos Pastor, del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid, el IOVA, y Jordi Monés, del Instituto de la Mácula. Pues son gente que está trabajando en primera línea nacional, desde luego, y con reconocimiento internacional, pues en investigaciones de distrofias hereditarias, para curar las distrofias hereditarias de la retina, que deberíamos conocer. Y creo que se acaba aquí, ¿no? A ver. Ahí pone los nombres de cada uno de ellos. Vale. Bueno, esto es simplemente un juego para llamar vuestra atención y para que veáis que la literatura, la política, el deporte, la radio, la televisión, pues genera a personajes y a personas famosas
Pero en el tema de la ciencia y de la medicina, pues poco más que nos fijamos en la foto de Albert Einstein y yo creo que si nos sacan de ahí a la mayoría, bueno, igual alguno conoce un poquito más, otros un poquito menos, pero el tema de la ciencia, pues como que no da la fama. Y el debate de hoy tiene que ver, pues si no directamente, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cómo comunicamos y qué podemos hacer nosotros para comunicar. Yo no me enrollo más, porque yo solo soy el moderador de esa mesa, y voy a dejar que hablen pues, quienes nos acompañan. Y la primera pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál es la presencia de las distrofias hereditarias de retina? Y como voy a empezar con Elena, y supongo que la experiencia en enfermedades raras de otro tipo será más o menos similar, pues voy a preguntarle eso, ¿cuál es la presencia en los medios de comunicación de las enfermedades raras y en concreto en lo que nos afecta a nosotros, de las enfermedades raras oculares? Bueno, gracias Andrés. Aprovecho también para dar las gracias por permitirme estar en este foro. Yo vengo a representar a FEDER. Es un placer compartir mesa con profesionales que además viven en primera persona también el motivo de este congreso y también con profesionales de tan larga trayectoria como Juan Alfonso. A tu pregunta, bueno, yo creo que si echamos la vista atrás en el colectivo de enfermedades raras, hablando en términos generales, la visibilidad se ha incrementado de forma indudable, ¿no? Es decir, es cierto que el concepto de enfermedad rara es un concepto relativamente reciente, que se acuña a finales de los 70, a principios de los 80, y lo hace además vinculado con los medicamentos huérfanos. O sea, es a raíz del desarrollo de la industria, digamos, de nuevos fármacos, cuando aparece el concepto de enfermedad rara. Creo que hay un hito muy importante en este sentido, en el marco de la visibilidad, que es el nacimiento del tejido asociativo. El tejido asociativo de enfermedades raras se empieza a gestar a finales de los 90, en Europa, en España, y bueno, pues desde entonces hasta ahora hablamos de que han pasado 2 décadas. Si hace 2 décadas preguntábamos a alguien qué era una enfermedad rara o qué era una distrofia hereditaria de retina, probablemente pues esa persona no supiera respondernos, a no ser que fuera una persona que probablemente lo viviera en primera persona, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que evidentemente el crecimiento exponencial que ha experimentado el tejido asociativo en España, que en el caso, por ejemplo, de FEDER ha pasado de 7 asociaciones en el 99 a casi 400 a día de hoy, ha permitido que esa visibilidad se haya incrementado y que a día de hoy hablemos de una media de 20.000 impactos de enfermedades raras en medios de comunicación al año. Evidentemente tendríamos que comparar esta cifra con otras causas, ¿no? Con otras causas análogas, véase pues, salud mental, el cáncer, pero bueno, yo creo que 20.000 es una cifra bastante considerable. En el caso de las distrofias hereditarias de retina, yo creo que una de las cuestiones fuertes es que, bueno, pues hablamos en ese análisis, ¿no? También del movimiento asociativo, hablamos de organizaciones que nacieron, pues como ocurre, ¿no? En el caso de Retimur y de otras organizaciones análogas, nacieron para representar a personas que vivían con una patología concreta, ¿no? En este caso, retinosis pigmentaria, si no me equivoco. Y posteriormente... Comenzó representando a enfermos de retinosis pigmentaria, pero bueno, ahora engloba un poco a todas las enfermedades de la retina, de distrofias hereditarias de retina, como Stargardt, como amaurosis congénita de Leber y otras. Claro, y justo es ahí a donde voy. Nació como algo específico, pero que se abrió a otros colectivos análogos que compartían retos comunes. Yo creo que eso es una de las cosas más positivas que ha hecho el movimiento de enfermedades raras y de distrofias hereditarias de retina en concreto, y me parece que es algo muy representativo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que hay que reconocer y creo que se han hecho bien. O sea, el hecho de abrirse a representar a otros colectivos, además ha permitido cristalizar, pues que hace unas semanas celebrábamos el Día Mundial de la Retina y de la retinosis pigmentaria, y creo que realmente, o por ejemplo, campañas como Tengo Baja Visión han hecho que nacieron, por ejemplo, en Guipúzcoa, pero que luego se han abierto a otras organizaciones a lo largo de todo el territorio español. A mí me parece que eso es muy positivo, creo que esa cohesión hace que la visibilidad sea más fuerte. Y que, bueno, por ejemplo, en el caso de Baja Visión, de la campaña Tengo Baja Visión, me parece también muy representativo por el hecho de que sí, nos sirve a nosotros, al resto de la sociedad, a identificar
a identificar este colectivo, pero también nos ayuda a sensibilizar. Y creo que esto también es muy importante. El hecho de que analicemos la presencia de los medios, de las distrofias hereditarias de retina en los medios, es analizar el impacto social que tienen. Y en este sentido, creo que el impacto social al final es digamos, la última meta, ¿no? de analizar los medios. Y creo que en este sentido, campañas como la de Tengo Baja Visión, las campañas que habéis lanzado por el Día Mundial, realmente tienen ese impacto en la sociedad y creo que está habiendo un cambio de paradigma. O sea, ya cuando hablamos ya no hablamos de personas ciegas, hablamos de personas con discapacidad visual, hablamos de personas con baja visión. Creo que estáis siendo capaces de abrir ese espectro y creo que es muy positivo. Evidentemente queda mucho camino por recorrer, pero creo que una de las cosas buenas precisamente ha sido esa cohesión y ese crecimiento. Salvador, tú tienes doble papel. Y además estudiar y muchas otras cosas, como decía, ¿no? Sí, efectivamente. A mí además, lo hablábamos justo cuando estábamos un poco antes de empezar aquí, que estuvimos hablando un rato entre nosotros, y es curioso porque yo, pese a estar efectivamente afectado por una enfermedad de este tipo, pues nunca le he prestado quizá la atención que debería y quizá tampoco ahora, desde al trabajar en un medio quizá un poco más, sobre todo en un medio con, bueno, pues en un medio como es Servimedia, con el vínculo que tiene con ONCE y demás, pues quizás sí que le he estado prestando igual un poco más de atención, pero bueno, pues no más que a cualquier otra enfermedad rara por la que se hiciera alguna campaña o algo de eso. Sí que es verdad que el papel de las asociaciones yo creo que aquí es importante y sobre todo el papel que está teniendo, yo creo también el acceso a las redes sociales, ¿no? Para, no igual para diferenciar entre enfermedades raras vinculadas con la visión o no para hablar, digamos, de enfermedades, pero sí para normalizar la imagen de las personas con discapacidad visual, para normalizar las diferencias que hay y este tipo de cosas. Y yo sí que creo que, aunque no sean medios, sí que es verdad que hay en las redes sociales, yo creo que fruto quizás del aburrimiento, fruto de quizás mostrar de, oye, mira, yo tengo esto, te voy a contar lo que yo tengo o cómo lo vivo, ¿no? Y es verdad que yo creo que, aunque no sean medios, sí que eso está contribuyendo a mejorarlo. Luego también el papel que hay en medios, esto hay de todo. Por suerte hay algún medio especializado en discapacidad, donde sí que hay alguna muestra más. Se me ocurre, pues además de donde yo trabajo, se me está ocurriendo, por ejemplo, el ejemplo de un medio que hay por ahí que es Todo Disca. Supongo que la gente que estéis un poco más metidos en la discapacidad, pues sabréis de su existencia. Al final se está centrando toda su información en la discapacidad y dentro de esa discapacidad está, bueno, pues las distrofias de la retina, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues sí, entiendo que contribuye a visibilizar. También yo creo que habría que ir un poco más al fondo y es, visibilizamos no tanto lo suficiente, sino lo estamos haciendo como una forma de hacer el espectáculo, ¿no? También habría que ver si la visibilización que se está haciendo es buscar el viral de mira este señor que consiguió, porque seguro que con el caso del doctor que comentabais antes, con el caso de Noah, seguro que habrá habido algún artículo súper sensacionalista en plan descubra la historia del autor que consiguió, del médico que consiguió que esta niña recuperara la visión, tal. Entonces, vale, eso visibiliza, pero ¿estamos seguros de que esa es la visibilidad que queremos dar? Yo creo que también ahí desde los medios tenemos que hacer un trabajo inteligente, ¿no? De decir, vale, vamos a mostrar que existe esto como existe cualquier otro tipo de enfermedad rara, pero no vamos a hacerlo también al espectáculo de... Es verdad que igual vende menos, o igual reciben menos visitas, sobre todo ahora que nos guiamos por los digitales, por el impacto que tenemos en redes sociales y demás, pues igual recibimos menos visitas, pero claro, igual el espectáculo que muchas veces se hace con estas historias, y esto lo alineo un poco, aunque no tiene tanto que ver, lo alineo con las soluciones de descubre el bastón ultra revolucionario que cambiará el mundo, ¿no? También es un poco, o sea, igual visibilizamos más, pero con qué enfoque también, ¿no? Igual habría que darle una vueltita a eso. Entraremos en el cómo, tenemos tiempo para entrar en el cómo. Juan Alfonso, como decía, tú eres pionero en información sanitaria, desde luego en la región de Murcia, no sé si a nivel nacional también.
¿qué papel, qué protagonismo tenemos las enfermedades raras y en concreto las oculares en los medios de comunicación en la región y a nivel nacional? Y bueno, cuéntanos. Ahora sí. Perfecto. Bueno, yo voy a ser un poquito crítico y realista porque, claro, evidentemente yo ahora mismo estoy en una atalaya interesante, que es un periódico de salud, sociosanitario, específico, especializado, donde damos noticias positivas exclusivamente. Están prohibidas las noticias negativas o con un componente morboso. Pero la realidad en España es muy distinta. Yo sí categóricamente doy una conclusión. En España, las patologías raras en general, las distrofias hereditarias, es decir, todo lo que son enfermedades que no sean muy llamativas, no tienen mucha cabida. Hay un auténtico silencio, un desierto en general. La prensa convencional, emisoras de radio, grandes cadenas de televisión, redes digitales, etcétera, todo el panorama informativo con los que nos enfrentamos, al final trabajan a base de impulsos. Ha sido noticia recientemente pues, el coronavirus. Llevamos año y medio con noticias de la pandemia. Se han apuntado a informar sobre pandemia gente que hacía antes información deportiva, información política. Es decir, la pandemia lo ha copado todo, ¿no? Todos los medios. Era noticia número 1, número 2, número 5. Ha sido un impulso potente. Vale, todavía quedan secuelas de ese impulso. Ahora viene el segundo impulso. Fue noticia hace muy poco tiempo, durante semanas, el tema de Afganistán. La evacuación de los españoles de Afganistán hacia España. Pues eso fue el motivo informativo, estaba a todas horas en redes, televisión, era el momento. Ahora, ¿cuál es el impulso informativo? Pues el volcán de Canarias, ¿no? ¿Qué será mañana? Otra cosa. Entonces, al final, la información en España, en general en todo el mundo, ¿no? Pero en España se mueve por los impulsos. Y por desgracia, yo considero que la importancia que ha tenido el coronavirus, la única importancia es que por lo menos ha revalorizado la información sanitaria, ha dado en valor la investigación de los científicos, ha puesto en juicio y en jaque que en España tenemos un sistema sanitario importante, pero todavía deficiente. Pero por lo menos ha sacado a relucir que la salud, la sanidad y la investigación es importante. Pero, como digo, ha sido un impulso prolongado. El problema es que mañana, ¿qué va a pasar? Entonces, yo considero que, por desgracia, en España las noticias que no tienen morbo no tienen capacidad de persistencia en el tiempo. Evidentemente, los esfuerzos de asociaciones, de entidades, es lo que está manteniendo de vez en cuando que salga en la palestra. Pero el gran problema que hay que tender, en primer lugar, a hacer, bueno, luego veremos qué mecanismos hay que hacer tengo algunas ideas de qué se puede hacer en el futuro, ¿no? Pero evidentemente yo tengo una crítica en ese sentido que los medios de comunicación no valoran suficientemente el trabajo de colectivos que sufren patologías raras o minoritarias. Es un problema que yo creo que es importante. Luego, el segundo problema también es que a mí las redes sociales me parecen estupendas, pero tengo un peligro tremendo. Las redes sociales son un gran saco, un gran océano de bulos. O sea, tiene sus lados positivos, pero el otro día hay un sistema que están ahora mismo analizando de todo lo que se publica en Twitter, en Facebook, en Instagram, están haciendo una valoración, un observatorio de cuántas noticias son verdaderas, cuántas son falsas. Todavía el estudio no se ha acabado, porque es un estudio bastante complejo, pero evidentemente de cada 3 noticias raya la falsedad. Entonces eso es un problema gordo. O sea, y las redes es un océano inmenso e inconmensurable, descontrolado. Al final, ¿quién controla eso? O sea, es un océano interesante. Y luego está otro cuarto poder, o el quinto, o el sexto, los influencers, ¿no? Esas personas que se autocalifican de influencer, que tienen muchos seguidores, muchas veces sin información, sin control deontológico, están por ahí sacando verdaderas barbaridades. Entonces, como conclusión, yo considero que evidentemente hay que hacer un trabajo muy intenso, luego daré algunas pautas, pero yo considero que, por desgracia, los medios de comunicación masivos, tanto organizados, los que son empresa, como ahora mismo el sistema democrático de comunicación, que son las redes,
no da la importancia al colectivo como debiera ser. Gracias, Juan Alfonso. Menudo repaso. Ahora vemos de quién es la culpa, de los periodistas, de las empresas periodísticas, pero vamos a dejarle a Pedro que conteste a esta primera pregunta. Lo que no sale en la tele no existe, Pedro. ¿Nosotros existimos o no? Hombre, claro que existimos, por eso estamos aquí. Y hay que agradecerte a ti por moderar y concentrarnos aquí en esta mesa, por supuesto a Retimur, a David Sánchez, que yo creo que dentro de nada ya lo veremos en estas fotos que hoy nos has puesto, por crear esta conciencia y esta divulgación sobre las patologías poco frecuentes que afectan a la visión y, por supuesto, a la dirección del Congreso, que está haciendo un trabajo excelente junto con el equipo de voluntarios. Yo puedo decir eso de buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Dependiendo de la franja horaria en la que nos vea, porque me parece maravilloso concentrar este punto de información en cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. Yo he ido tomando algunas notas y sí que es cierto que coincido con mis colegas, y es que quizás sea por la pandemia, donde efectivamente veíamos programas deportivos y líderes de la comunicación deportiva hablando y entrevistando a médicos y expertos en salud sobre coronavirus. Eso pasaba pues, durante un año y medio, a las madrugadas, cosa que no pasaba hasta ahora. Pero hemos visto cómo los periódicos generalistas, muchos ya lo venían haciendo. Por ejemplo, La Razón tiene una sección interesante sobre salud. Ahora esta semana ha hecho su entrega de premios anuales de premios en salud. Pero sí que vemos que se le da cada vez más espacio, más cobertura. También es que los tiempos van cambiando. Se le da más espacio a la nutrición, a la alimentación, y a partir de ahí, pues parece que hay un gancho para atraer, porque la persona está cada vez más interesada sobre su bienestar, sobre su salud, sobre mi enfermedad, sobre mi patología, ¿no? Y obviamente, pues el medio que publique algo sobre lo suyo, pues lo va a seguir, ¿no? Porque también es que cada vez más vamos buscando lo nuestro, ¿no? Como las redes sociales, que ha dicho Alfonso muy bien ahora mismo, ¿no? ¿Con quién me voy juntando en redes? Pues como los que piensan como yo, ¿no? Mal asunto ese, pero bueno. Y luego también estamos viendo, pues cómo van surgiendo medios cada vez más especial con Salud 21, que es un ejemplo para quitarse el sombrero directamente. Además, estamos viendo cómo surgen nuevos portales web especializados en salud. Vemos como el mundo del podcasting, y para ganarme la cena de esta noche, diré que por favor, si no lo hacéis ya, descargaros el podcast de Retimur, que es un podcast brillante donde los haya, sobre patologías visuales, sus efectos, información sobre ensayos clínicos, sobre terapias, sobre el impacto biopsicosocial de estas patologías. Meteros que están en todas las plataformas. Y me parece una forma muy interesante de divulgar. Por ejemplo, esta tarde, antes de venir para acá, escuchaba en la ventana a Francino, y como el próximo domingo es el Día Internacional de la Salud Mental, pues hablaban durante la primera media hora sobre esto, ¿no? Y tenían a dos personas que hablaban sobre su experiencia con depresión. Y uno de ellos hablaba de que, con una cierta indignación, de la invisibilidad de la depresión, y que incluso se habla más de algunas enfermedades raras que de la depresión. A mí las comparaciones nunca me han gustado. Sí que es cierto que los que estamos cerca, convivimos, o ya sea por el tejido asociativo o por las posiciones laborales que ocupamos, el mundo de las enfermedades poco frecuentes, quien le pilla cerca, evidentemente hay poca comunicación y hay un déficit de comunicación. Por eso es importante hablar y divulgar sobre ellos. Y por eso es tan importante, y a mí cada vez que Retimur me invita, me parece muy valioso agradecer su gesto, devolviéndoselo a ellos, porque tienen el podcast, tenéis la revista Retimur News, divulgáis, tenéis jornadas en coles para concienciar y sensibilizar sobre estas patologías visuales que limitan la visión. O sea, el trabajo que hacéis vosotros desde la proximidad, con profesores en las universidades, ahora aquí divulgando para todo el mundo, creo que es un gran ejemplo. Yo ya te cedo la palabra a Andrés. Tengo algunas anotaciones hechas, me parece que es una buena forma de partir el bacalao. Y bueno, creo que vamos a hablar de las entidades de pacientes de su organización, porque es muy importante, porque concentran muy buena información y sería muy interesante que aprovecharan ese recurso. Ahí lo dejo. Bueno, precisamente iba a decirle a Elena que ella ha apuntado que ha habido un crecimiento en la comunicación de distrofias hereditarias de retina y de enfermedades raras en general, gracias al movimiento asociativo, que al final somos... El movimiento asociativo no es un ente que está ahí en la nube, ¿no?
El movimiento asociativo somos las personas que formamos esa asociación. Y bueno, Elena, ¿qué queremos conseguir esas personas para cuando queremos comunicar algo? ¿Qué queremos comunicar? Pues bueno, yo creo que muy al hilo también, ¿no? De lo que venimos comentando en ese espíritu también crítico con los medios. Creo que en este caso en concreto, ¿vale? De las enfermedades raras oculares, y creo que tenéis muy claro el mensaje que queréis y qué es lo que queréis conseguir con él, ¿no? Me refiero, ya ha salido, ¿no? A lo largo de este congreso que este 2021 es especialmente significativo por el hecho de que se ha aplicado la primera terapia génica para una distrofia hereditaria de retina y que también se han aprobado 2 nuevos CESUR. ¿Qué quiero decir con esto? Este es un mensaje que venís trasladando vosotros desde hace años y que finalmente ha cristalizado en este 2021. En el caso concreto de la terapia génica, si no me equivoco, es una terapia que se aprobó en Europa en 2018. Han pasado 3 años. Lleváis 3 años desde las organizaciones de pacientes insistiendo en que eso sea una realidad. Evidentemente lo hemos conseguido, creo que es algo que todos podemos celebrar y que estaremos de acuerdo, ¿no? Pero ¿a qué precio, ¿no? ¿A cuánto tiempo para conseguir eso? Creo que en ese sentido el mensaje lo tenemos muy claro, pero es cierto pues todo lo que estamos diciendo, ¿no? Los retos que encontramos para posicionar ese tipo de problemáticas en la agenda mediática y en consecuencia en la agenda social. Al final, lo que no se visibiliza en medios no existe, ¿no? Entonces, creo que por un lado tenemos que trabajar en esa sensibilización de los medios más generalistas, digamos, y hacernos y trabajar en alianza con los medios especializados que ya están sensibilizados y que conocen realmente la causa. También desde una perspectiva evidentemente sanitaria, porque sin diagnóstico y sin tratamiento no vamos a tener el desarrollo social que evidentemente todos queremos, ¿no? Pero también desde una perspectiva social. Al final estas enfermedades tienen unas repercusiones evidentemente clínicas muy graves, pero que también repercuten desde una perspectiva más social. Y al final creo que son cuestiones del día a día de la vida de las personas que debemos abordar desde una perspectiva integral y global. Cuestiones tan del día a día, Elena, como que ha venido una niña de 15 años a decirnos que con 5 años sus profesores, con 5 años ha dicho, sus profesores pues la apartaban pues porque no, por dejadez o por miedo a enfrentarse a su discapacidad visual. Eh, ¿Cuánta educación hace falta, no, Salvador? Hace falta muchísima, porque tampoco hay que quedarse en esos 5 años. Y el ejemplo, de hecho, este ejemplo que os ha dado, yo creo que es un ejemplo que se cumple prácticamente en todos los casos. Yo creo, de hecho, que lo hemos sufrido todo alumno ciego, pero esto no hay que irse hace 25 años, hace 30. Esto, vamos, pasa ahora. Tiene 15 años, le pasó hace 10 cuando tenía 5, pero es que no hace falta tanto, vamos. Es que esto se sigue sufriendo día a día y hace falta esa educación y hace falta una concienciación social en todos los ámbitos, yo creo, de, oye, esto es una persona ciega, así vive, así no vive, hay gente que ve más, hay gente que ve menos, esto es una discapacidad visual, no todos los ciegos no ven nada. eh, no sé, ese tipo de... esa forma, eso nos permitirá, entiendo que también integrarnos en la sociedad y, digamos, que se entienda bien la forma que tenemos de vivir, ¿no? O de interactuar y al final normalizar la imagen de lo que es una persona ciega. Yo sí que quería, aunque no tiene mucho que ver con la pregunta esta de la educación que me has hecho, sí que quería alinearme con lo que estaba diciendo Alfonso antes, porque aunque con el coronavirus hemos hablado, creo, de mucho más de salud y mucho más de ciencia en los medios en el último año y medio, posiblemente mucho más que los 10 anteriores, sí que es verdad que creo que hace falta poner en valor la información sanitaria y la información científica. Muchas veces no se habla de ella y cuando se habla de ella tampoco la entendemos o tampoco le prestamos atención porque me alineo aquí con lo que decía Elena, de ponerla en la agenda, porque al final muchas veces hace falta que nos la explique alguien que
sepa explicarla y que se sepa hacer entender, ¿no? Entonces podemos aquí pecar o por exceso o por defecto. Podemos pecar por exceso de que sea alguien especialmente especializado, suena fatal. O en el tema, o que sea alguien nada especializado y que hable de eso como te podría hablar de pues, el deporte, como nos decía Alfonso, ¿no? Entonces muchas veces igual habría que plantearse que no hablamos de estas cosas porque no sabemos hacerlas llegar no sabemos hacerlas llegar al público. En este sentido, existen asociaciones como la de, bueno, pues periodistas especializados en salud y demás. Pero bueno, pues también habría que hacer ese ejercicio, ¿no? de concienciarnos de cómo lo podemos poner en la gente que todo el mundo nos entienda. Porque, o sea, yo aquí lo reconozco desde mi labor de periodista, muchas veces recibes información, se me ocurre, del CSIC o de una universidad que está investigando no sé qué, y ellos te mandan un comunicado, te mandan una nota o incluso te mandan un informe que están haciendo y bueno, pues evidentemente si no estás muy especializado en salud es que no lo entiendes, si no entiendes tampoco la nota que te mandan a un medio. Si tú como periodista no lo entiendes, evidentemente no lo puedes contar, ¿no? Entonces también habría que ponerla en valor, quizá desde la formación, volviendo otra vez a la pregunta que me ha hecho Andrés, pues quizás sí. Muy bien. Juan Alfonso, menudo repaso nos has pegado en la primera intervención. Los periodistas hemos quedado fatal en tu intervención. ¿Lo arreglamos un poco o no? ¿Qué queremos conseguir las asociaciones y cómo podemos ayudar los periodistas y esas empresas de comunicación que, bueno, se mueven a lo mejor por muchos intereses? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué queremos conseguir y a dónde queremos llegar? Bueno, sí. Bueno, dos cuestiones previas, ¿no? Los periodistas no tenemos la culpa, más bien son las empresas. Es decir, un periodista, no sé que sea un freelance que trabaja por libre, y aunque trabaje por libre, tiene que publicar en algún sitio, evidentemente la culpa de todo este panorama es de las empresas. Esta mañana, bueno, se está celebrando ahora casualmente en Valladolid un congreso internacional de periodismo, ¿no? Que están con figuras, lo está organizando el norte de Castilla. Y esta mañana yo escuchaba a las 11:30 una de las intervenciones que era de Iñaki Gabilondo, que es un auténtico líder de la comunicación radiofónica. Y él comentaba que el mayor problema que tienen los periodistas en España es el desempleo. Es realmente el problema que hay, porque como hay tal precariedad laboral, pues hoy en día hay mucho periodista valioso en el paro y el que tiene trabajo le pagan 3 céntimos y está trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? ¿De qué manera se une con lo que estamos hablando ahora? Evidentemente, si hay precariedad laboral, también habrá precariedad informativa. Y la formación del periodista es básico para transmitir la información. Como comentaba mi compañero Salvador, ha nombrado a la Asociación Periodistas Especializados. Yo pertenezco a ANIS, que aunque tenga un nombre de bebida alcohólica, significa Asociación Nacional de Informadores de la Salud. En ANIS hay unos 500 socios, ¿no? Es una asociación que aglutina a periodistas tanto de hospitales como periodistas de base, como de medios informativos, que todos nos dedicamos a la información sanitaria. Esta asociación lo que hace es formarse habitualmente, se organiza cursos, ahora mismo hay un congreso a final de este mes también en Córdoba. Nos formamos continuamente para tener una formación y estar al día en cuestiones científicas, sanitarias y biosanitarias. Eso está bien. El primer punto que hay que hacer para que esta información de las enfermedades, digamos, tanto lo que aquí nos reúne como las enfermedades raras, cualquier patología, sea mayoritaria o minoritaria, es que el informador, el periodista, esté capacitado. Primer punto. Segundo punto, yo lo que haría es, hay que hacer una labor, digamos, como yo soy del norte, una labor de lluvia continua, de sirimiri. En el norte llamamos el sirimiri, que es la lluvia fina que va cayendo, parece que no te mojas y de repente acabas calado, ¿no? Entonces hay que hacer una labor continua de información, sacar a la calle continuamente todo tipo de relación con patologías raras, minoritarias o mayoritarias, si hace falta. ¿Cómo se hace eso? Pues tenemos hay 3 mecanismos. Hay un protocolo, una estrategia que es, en primer lugar, contactar con líderes de opinión. Es decir, convencer a un Messi, convencer a cualquier líder de opinión, artista del mundo deportivo, una palabra que diga Messi llega a muchísima gente. Y eso hace que tengamos un ruido mediático y la gente ya
sensibilice y tenga, digamos, pues esto, Messi ha hablado de tal asunto, pues oye, ¿esto qué es? Entonces, crear esa especie de interés en los líderes de opinión que mueven masas. Primer punto, de estrategia. Segundo punto, por ejemplo, hay una labor importante de las asociaciones, es decir, que esas asociaciones estén continuamente haciendo actividades. Cuando hacen actividades salen en los medios. Una asociación que no hace actividades, que es endogámica, que no sale al exterior, nunca aparecerá en los medios. Y la población al final no sabrá que existe ni lo que hace. Luego, por tanto, actividad, activismo. Y luego, tercero, que también es muy importante, hay que hacer una alianza con los medios informativos, al menos con los clásicos, ¿no? Con Antena 3, con Telecinco, con la 4, con la Sexta. Es decir, convencer a los editores de los medios informativos, a los propietarios, sensibilizarles que en sus programaciones tengan programas especializados o de vez en cuando hagan un coloquio sobre tal o cual enfermedad. Crear un frente común de alianzas con los medios informativos. Las redes son otro capítulo aparte con los influencers, ¿no? Pero sobre todo los dos capítulos importantes, o tres. Periodistas formados convenientemente. Segundo, contactos, alianzas con los medios informativos convencionales para que se involucren. Y luego, tercero, asociaciones que hagan actividades, que si una asociación hace actividades, al final sale en los medios sí o sí. Y ser pesados, no hay más remedio. Muy bien. Ya, hablas de crear líderes de opinión. Yo voy a tirar para mi tierra. Muchas veces se vinculan proezas deportivas a asociaciones, ¿no? Para darles un poco de visibilidad. Dentro de unos días hay un par de corredores de Cartagena que van a hacer una etapa, bueno, una carrera de 240 kilómetros en 4 días. En fin, una barbaridad, una locura, para dar visibilidad a una asociación que es la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, bueno, una asociación muy querida por nosotros y bueno, hay que hacer locuras de ese tipo para tener visibilidad. Luego, por otra parte, Pedro, Juan Alfonso ha planteado aquí varias posibilidades de alianzas con los medios, de contactar con ellos, de intentar conseguir visibilidad así. Tú has vivido, además de como periodista, has vivido el movimiento asociativo. ¿Es fácil conseguir eso que plantea Juan Alfonso, de llegar a los medios y que te hagan caso? Pues no es fácil, no es fácil. Y estaba pensando y haciendo cabeza, y es que yo creo que cada vez están aflorando más. Por ejemplo, el 15 de septiembre surgió un nuevo diario digital específico sobre contenido para personas con discapacidad. Yo creo que cada vez más surgen, por lo menos en España, diarios específicos de contenido social y relacionado con la discapacidad, también con la Agenda 2030, etcétera, y los ODS, pero porque no encuentran información que les atraiga de la que les ofrecen los medios generalistas. Dicho esto, cuando tú me preguntas, Andrés, por el tema de las asociaciones, cuesta y cuesta mucho. Es decir, hay que partir de la base, tenemos que ser honestos. El movimiento asociativo es un movimiento con una estructura muy débil en España. Es un movimiento que depende de subvenciones, que dependen de estructuras familiares, que son en muchos casos las que lo ponen en marcha, y hay que tener en cuenta esa realidad. Ahora, con esos mimbres, pues vamos a montar un castillo, ¿no? Entonces, las cosas no son fáciles, pero se pueden intentar. Y hay que empezar poco a poco. Y hay estrategias que lo pueden permitir y que lo pueden hacer posible. Hay mucha diferencia en la observación que todos podemos hacer cuando una asociación, por ejemplo, en el caso de unas redes sociales o de una comunicación más directa, que se ha gestionado un plan de comunicación donde se sabe qué hacer, cómo hacer, cuál es la estrategia, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, qué recursos tenemos y sobre esos recursos, pues vamos a ser honestos y podemos llegar hasta aquí. Pero vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Creo que eso es importante para plantear esos mimbres. Y luego, claro, las entidades que de forma voluntaria tienen gente que contribuye con su comunicación, pues me parece un acierto. Y creo que es una muy buena forma de comenzar. Eso tiene sus pros y sus contras, indudablemente. Por una parte, tienes gente que, o bien por prácticas, o porque están en la carrera, o porque les gusta, o porque tienen una cierta implicación con la asociación correspondiente, pues deciden dedicarle su tiempo libre a la asociación. Claro, dentro de su tiempo libre, claro. Cuando esa persona desaparece porque le ocurre algo, porque le ha surgido una oferta de trabajo y tiene que
desconectar de su función voluntaria, pues ahí tenemos un problema y es cuando la asociación se tiene que plantear qué hacemos. ¿Seguimos en el rol del voluntariado para esta cuestión cuando hay una trayectoria ya hecha o contratamos a alguien, ¿no? Modo freelance, por hora, lo que sea. Dentro de nuestro movimiento hay entidades que sí tienen estos perfiles y hacen un gran trabajo. Las que no lo hacen, yo les invito a que busquen fórmulas para empezar a comunicar, porque sí que se notan y sí que se notan los cambios. Cuando hay una persona detrás que coopera en la comunicación intentando profesionalizar la entidad, se generan una serie de recursos y una serie de alianzas que de otra manera a veces no es posible. Y pongo algunos ejemplos. Escuchamos el fundraising. Fundraising no es solamente captar fondos, es también crear alianzas. No es solamente captar o contactar con X empresas y tener X patrocinios. También son alianzas, son servicios, son acuerdos, son convenios. Mira, pues no tengo para patrocinar tu actividad, pero vamos a llegar a un acuerdo. Yo te cedo unas salas y cuando llegue el día D, pues vienes y me vas a dar unas jornadas de sensibilización en el marco de la responsabilidad social corporativa. Maravilloso. Nos retroalimentamos. Pues magnífico. Otro ejemplo curioso, a nivel de comunicación, pues a veces las entidades buscamos ese contacto porque surge una necesidad y la detectamos. Como yo le llamo, pues de pronto vemos que del techo de casa pues surgen humedades y esas humedades provocan un olor, agua y hay una obra que hay que hacer, hay algo que hay que reparar. Pues bien, cuando en el marco asociativo, me da igual que sea medio ambiente, mujer, salud, lo que sea, cuando pedimos una reunión con un gerente, con un ministro, una ministra, alguien de la administración pública, es un éxito alcanzar esa reunión. Perfecto, y la tenemos agendada en el calendario. Pero vamos a currarnos esa reunión. No podemos llegar con el éxito de tenemos la reunión con el responsable de turno, vamos a prepararla, vamos a crear unos gráficos y vamos a hacerle saber de que somos lo mejorcito que hay hacia eso que vamos a defender en ese momento. O sea, si hablamos de justicia social y de defender en este caso, en el marco de la salud y de las personas, los derechos humanos, bueno, pues vamos a mostrarle a esa administración pública que tiene una serie de agujeritos donde se le escapa el agua y nosotros hemos detectado eso que está sucediendo. Y es que además hemos planteado pues, una encuesta a nuestros socios, hemos detectado qué necesidades tienen nuestros socios sobre esto, que puede ser problemas de inclusión educativa, problemas de incorporación al mundo laboral, de personas con discapacidad en este caso que tengan una patología visual, problemas de señalítica en el transporte público, y hemos observado esa situación y le estamos planteando a la administración pública esas posibles soluciones. Y nos queremos ir de la reunión con unas pautas de ver qué va a pasar en las próximas semanas o próximos meses, con soluciones reales. Hemos planteado una problemática real y estamos planteando una solución desde la asociación. Me parece que el papel del periodista, de esa persona que está dentro de la asociación, que está en contacto con el psicólogo o la psicóloga, trabajador o trabajadora social, la junta directiva, el responsable de voluntariado. O sea, es la persona que tiene esa visión amplia, extensa, de qué es lo que está haciendo la asociación. Entonces es la persona que puede gestionar fenomenalmente esas redes sociales, sabe comunicar, sabe filtrar lo que está pasando en las redes sociales, cuáles son las preocupaciones de la gente. Oye, que acabo de recibir un diagnóstico, sé que vosotros sois la asociación tal, ¿dónde estáis? Que quiero contactar, quiero saber cuál es la realidad de mi patología, ¿no? ¿Quién me puede dedicar 5 minutos y tomamos un café? Eso, la persona que lleva las redes lo va a gestionar y lo va a resolver y va a derivar, ¿no? Entonces, haciendo bien ese tipo de cosas, pues no nos encontramos como que de pronto se va la persona que ha ocupado la función durante meses o años de redes sociales y hay un vacío. Oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esto? ¿De qué nos ocupamos? Porque antes se comunicaba y ahora no. ¿Qué está pasando? Y estamos abriendo, en vez de los agujeritos que he dicho antes, con las humedades de la administración pública, pues de pronto nos hemos provocado nosotros solos esos agujeritos por no detectar, por no saber ver esa necesidad. Entonces sí que creo que nosotros, y termino con esta idea, pero me parece muy valiosa, sí que somos, quiero comentar dos ideas que van cogidas de la mano. Por una parte, tenemos que construir el relato. Es decir,
Estamos acostumbrados a escucharlo del relato, pues de la mano de nuestros líderes políticos, pero creo que las asociaciones de pacientes tienen que construir su propio relato. Y también traigo una frase de García, porque lo que estamos aquí todos ya tenemos una edad, es la de ser notarios de la realidad. Es decir, somos nosotros los que más y mejor sabemos de la patología, dónde están los médicos, dónde están los ensayos, si funciona o no funciona un tratamiento, cuál es la perspectiva de género de nuestra patología, ¿afecta más a hombres o a mujeres? ¿En qué edades? ¿Cómo es el debut? ¿Cuál es la incidencia de acceso al empleo? ¿La incidencia educativa? ¿Qué tipo de soportes necesitan nuestros usuarios? O sea, todo eso es una realidad que tenemos nosotros. Pero hay veces que el tejido asociativo esos datos los da a terceros y son ellos los que los usan, a modo de estadísticas, de datos, de informes, etcétera. Pero tenemos que ser nosotros los que construyamos esa realidad, ese relato que es nuestro, que es el que más conocemos. No nuestro de propio, de propiedad, sino de nuestro porque es el que más conocemos, porque somos especialistas en eso. Y termino ya. Sí que me parece importante ser dueños de ese relato. Sacar informes, tener datos estadísticos y publicarlos, crear sesiones de coworking y de reuniones de trabajo con la administración pública, los medios de comunicación, que sepan de forma conjunta lo que hacemos con su dinero y la cantidad de personas que atendemos con su dinero y la cantidad de problemas que le solucionamos a la administración pública desde el movimiento asociativo con su dinero. Y hacer esto delante de la administración pública y los medios de comunicación, incluso se me ocurre algo más, invitar en esa jornada de trabajo a varias empresas que desde nuestra área de acción local, regional o nacional creamos que conectan con nuestra filosofía, van a ver, hostia, ¿y estos con lo que reciben de subvención organizan todo esto? Hacen estas jornadas, hacen simposios clínicos, jornadas médico-pacientes, van a los coles a sensibilizar. Oye, yo me quiero unir a esta gente. Claro, yo les voy a ayudar y vamos a potenciar esto y lo vamos a hacer más visible. Claro. Entonces es un trabajo, como bien decía Alfonso, de una lluvia continua, de seguir comunicando y de no perder el ritmo. Pero es muy importante involucrar, como pongo siempre como ejemplo Retimur, a sus socios, su colectivo, su experiencia para sumar todos juntos. Pero sí me parece que las asociaciones tienen la gran oportunidad de aprovecharse de toda la información que tienen, trabajarla, explotarla y difundirla. Me parece muy valioso que lo hagan, sí. Alfonso quiere... Sí, adelante. Sí, hay una cuestión que sí que me ha suscitado Pedro. Voy a contar un ejemplo, una exclusiva mundial prácticamente, ¿no? Atención. Bueno, efectivamente, las asociaciones son vitales, es el tejido social. Si no fuera por las asociaciones de pacientes, pues muchas veces la administración no haría cosas, porque no tendría ese pellizco que hay que tener a veces para que la administración y los políticos se muevan, ¿no? Entonces, ahora mismo, como ha comentado muy bien Pedro, el próximo domingo es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Últimamente se está hablando mucho de salud mental en todos los sentidos. Nosotros hemos sacado ahora mismo un especial también en Salud 21 sobre salud mental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el otro día estoy asistiendo habitualmente a mesas redondas sobre el tema de salud mental de diferentes colectivos. Y todos dicen la misma cosa. Se quejan de que después de la pandemia ha habido un incremento potente de patología de salud mental en toda la región de Murcia, potente, hay listas de espera inmensas y todos se quejan de que no hay medios. ¿Y qué creo que querían proponer estas asociaciones, que son varias, y una fundación? Crear una plataforma, crear un colectivo que aglutine a diferentes colectivos de salud mental y crear una estrategia de presión hacia la administración. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Como medio informativo especializado, pues les voy a dar el escaparate, yo les voy a dar el altavoz, de tal manera que ellos lo que organicen, yo voy a tener en Salud 21 redes, digital y lo que manejamos de radio, van a tener ahí un escaparate continuamente. Es decir, es la política que hay que hacer, que se unan las asociaciones, colectivos que tienen intereses comunes, que planifiquen una estrategia potente para salir a la palestra cada vez que haga falta y que tengan un medio informativo que les haga de altavoz, de trampolín, de impulso. Yo voy a hacer esta experiencia con mucho interés, por la manera de que con nuestra tirada, nosotros actualmente llegamos a unas 110.000 familias, un ejemplar, nosotros sacamos 30.000 ejemplares
más el digital, más la radio, más las redes, unas 110.000 personas cada 15 días, ¿no? Yo tengo un escaparate, tengo que hacer ruido. Entonces, es un ejemplo de lo que se puede hacer en el caso también vuestro, ¿no? Hay que hacer, como comentaba Pedro, ruido, tener el personal adecuado, tener siempre cuando una asociación tiene un comunicador, se nota mucho. Llegan las noticias continuamente, llegan las ruedas de prensa, o sea, y muchas veces, casualmente, en Murcia actualmente hay contabilizadas 56 asociaciones de pacientes, 56. Evidentemente aglutinan más o menos a unas 52.000 personas, menos teóricamente. Es un colectivo importante, 52.000 personas en una región que tiene 1.450.000 habitantes, ¿no? No es suficiente, vale, pero es un colectivo y hay entidades como la vuestra y otras muy activas porque tienen un sistema de comunicación, tienen personal que se dedica a la comunicación y otras no se les oye porque no tienen comunicadores. Luego, por tanto la estrategia colectiva, asociarse con un medio informativo y tener comunicadores dentro de la asociación es vital para dejarse oír y continuamente que esa lluvia fina siga calando. Gracias, Juan Alfonso. Total, nada, ¿eh? Tenemos que conseguir un escaparate para que nos vean y tenemos que conseguir, sobre todo, gente que trabaje para dar contenido a ese escaparate. ¿Cómo lo hacemos, Elena? Porque no hay que olvidar que las asociaciones, como decía antes, somos personas. Cada uno de los miembros de esa asociación es una persona que podría hacer eso, pero bueno, ¿cómo se hace desde FEDER? Bueno, yo más que desde FEDER, sí que quería preguntar un par de cosas, también desde la experiencia de FEDER, ¿vale? FEDER es una organización de carácter nacional, pero es cierto que, por ejemplo, cuando hablamos de contactar con líderes de opinión, es muy difícil encontrar a una persona que quiera, bueno, que tenga la disponibilidad, que tenga el tiempo, que tenga la implicación también. Al final esto se trata no solo de que salga una personalidad pública a contar un mensaje, sino que además crea en ese mensaje. Eso es lo realmente difícil. También en el caso de alianzas con medios informativos realmente también es muy complicado. Si ya conseguir que posicionen una noticia de una causa que per se no tiene gran impacto mediático, el generar una alianza es mucho más difícil, ¿no? Hay que buscar ese titular que decía Salvador, espectacular para que les interese, ¿no? Eso es. Claro, el problema es cuando el titular ese no se ajusta al final a la realidad. Al final estas alianzas yo me temo que al final o las pagas o muchas veces son casi imposibles, ¿no? Totalmente al hilo y totalmente de acuerdo con ambos. En ese sentido, yo, por ejemplo, una de las cuestiones que sí que creo que son más factibles es el hecho de establecer esas alianzas con medios autonómicos. Creo que, por ejemplo, aquí en Murcia sí que existe ese tirón, ¿no? A nivel de tejido asociativo, medios autonómicos. También por el hecho de que al final los medios autonómicos también tienen una proyección nacional. Es como cuando sensibilizamos a un político autonómico que al final acaba en el Senado representando a la región de Murcia. Ese político ya está sensibilizado con nuestra causa y está trabajando en una Cámara nacional. Lo que quiero decir con esto además también es que el hecho de establecer alianzas con los medios autonómicos, aparte de que creo que es más sencillo, también al final nos hace posicionar nuestro problema en la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? La comunidad es la que tiene las competencias transferidas de sanidad, de educación, de servicios sociales. Es decir, al final, evidentemente, tenemos que apuntar alto y tenemos que llegar lo más lejos posible, pero también desde nuestra capacidad y desde nuestro ámbito de acción. Luego, por otro lado, un poco también al hilo de la idea que comentaba Salvador antes, de la accesibilidad, ¿no? No solo a nivel de herramientas que sean accesibles para todos, es decir, pues lo que hablábamos antes también en la ponencia anterior sobre videojuegos, ¿no? De la audiodescripción, las fotos con texto alternativo, cuestiones como la discapacidad cognitiva, que son cuestiones que van mucho más allá.
que las tengamos siempre presentes también nosotros, las propias organizaciones de pacientes, que seamos los que impulsemos eso, y también desde el lenguaje, es lo que decía antes Salvador, comunicar una noticia pues, con carácter institucional o con cierto carácter científico, al final, ¿qué es lo que queremos contar? Yo como periodista recibo un informe científico que de 5 palabras entiendo 3 y no me voy a quedar a leerme la noticia, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que debemos también nosotros fomentar. ¿Cómo fomentar esto? Pues un poco también al hilo de lo que decía Pedro antes. Al final nosotros como organizaciones somos los que tenemos la experiencia porque lo vivimos en primera persona. Creo que es muy importante humanizar los mensajes. Lo hemos visto antes en el testimonio de Laura. La noticia de la terapia génica salió de la mano de Noa. El titular se estaba personalizando con que era una menor de 12 años. Creo que el humanizar los mensajes y lo que queremos conseguir nos ayuda a posicionarlo en medios, pero sobre todo a que la gente nos entienda. Y creo que esto es también fundamental. Y por último, creo que uno de nuestros valores, desde las enfermedades raras en general y oculares en particular, creo que es precisamente esa especificidad que tenemos, ¿no? Y creo que es muy valioso el hecho de poner de relieve cómo nosotros, como organizaciones de pacientes, estamos trabajando para lograr esa terapia génica, ese diagnóstico precoz, esa atención sanitaria de calidad, esa atención integral, porque en tanto en cuanto nosotros, como una considerada minoría, estemos logrando esos objetivos, estamos contribuyendo no solo a nuestras organizaciones, o sea, no solo a nuestras familias, no solo a patologías análogas, sino que además estamos contribuyendo a mejorar el sistema sanitario, el sistema social autonómico y nacional. Esto es soñar muy a grandes rasgos, ¿no? Pero no deja de ser real. En tanto en cuanto hay más CESUR, la sanidad es mejor. En tanto en cuanto agilizamos los procesos de diagnóstico, cualquier persona va a poder hacer antes un diagnóstico, ¿no? Y creo que es de la especificidad a la globalidad, creo que es uno de nuestros valores y creo que somos nosotros quienes tenemos que ponerlo en valor. Bueno, las administraciones, en especial las administraciones locales, suelen reconocer ese trabajo de las asociaciones. Ellas suelen decir que ellos no llegarían a donde llegan las asociaciones para atender a tanta gente. Bueno, esperemos que esas palabras que dicen se conviertan luego en ayuda a esos colectivos que, bueno, afortunadamente cada vez se está consiguiendo más, pues a ver si nos tienen más en cuenta todavía. Salvador, ¿cómo construimos ese relato? ¿Cómo intentamos llenar de contenido ese escaparate? Pues yo ahí sí que no puedo más que darle la razón a lo que decía Elena, humanizando y haciendo que ese mensaje, por muy científico que sea, convirtiéndolo en una cosa que yo se lo pueda contar mañana a mi abuela, que tiene 83 años, y mi abuela me diga, qué bien, qué interesante, no que me diga, bueno, vale, ¿y esto qué? ¿O en qué te cambia la vida? ¿O en qué le cambia la vida a la gente que tiene lo que tienes tú, ¿no? Al final es una forma de acercarnos la información, y es una forma de convertir la información, pues, no en algo, sino al final la estamos restringiendo, y es verdad que vosotros de estas historias, de estas enfermedades, vosotros, por ejemplo, como asociaciones, sabéis posiblemente más que nadie, porque al final estáis todo el día tratándolas, y es lo que decía Pedro, ¿no? ¿Quién mejor que alguien de dentro de la asociación va a comunicar sobre lo que pasa en la asociación? También hay que dedicar dentro de la asociación, hay que dedicar ciertas personas, ¿no? Cierto esfuerzo a eso, más que... O sea, hay que dedicar ese esfuerzo. También es importante, además de cómo construir el mensaje, que yo creo que ahí pasa pues por esta humanización que hablábamos, y por ese contar historias y decir, mira, a esta persona le han cambiado así, o es posible que este estudio nuevo o de este informe hemos sacado tal cosa que puede solucionar esto y esto, así, así y así. Eso te va a atraer a la gente, pero más que eso también es importante lo que hablábamos antes sobre cómo, o sea, más que cómo hacer llegar el mensaje, primero, o sea, cómo conseguir que ese mensaje le llegue, ¿no? O a un líder de opinión, o incluso salir en los medios. En este sentido, hablaba antes Andrés, cuando me presentó, sobre la comunidad hispanohablante de NVDA,
Y nosotros es que incluso ya no... está vinculado a la ceguera, efectivamente, pero está incluso más vinculado a la tecnología y al uso que hacemos las personas ciegas de la tecnología, y es que incluso ni en esos medios se consigue salir, hay planes de comunicación, hay esfuerzos en ese sentido, entonces también, antes de construir el relato, quizá habría que saber muy bien cómo conseguimos llegar a esos medios y que los medios digan, mira qué interesante, vamos a sacar a esta gente, ¿no? Claro, igual es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Si el mensaje no es atractivo, el medio no me saca, pero si el medio no me saca, me quita un poco la motivación de conseguir ese mensaje atractivo, ¿no? Es verdad que hay, al final, las asociaciones, hay ciertas entidades grandes que se pueden permitir no solo tener gente dedicada, gente nómina, digamos, dedicada a la comunicación, sino poder pagar para que esa comunicación salga, pero luego, en buena medida, la red asociativa se mantiene a través de voluntarios. Y el voluntariado aquí es esencial. Entonces, claro, al final el punto pues es eso. Cómo podemos llegar y cómo podemos conseguir que esa gente se interese por una cosa que yo le estoy contando. Muy bien. Juan Alfonso, ¿cómo conseguimos que haya más Salud 21, que lleguen a tantas miles de familias y que conozcan nuestras patologías? Bueno, pues en este caso, evidentemente, el caso de Salud 21 es una excepción. Bueno, alguien se preguntará, ¿y por qué me metí yo en este follón? Evidentemente yo estaba más o menos... ¿Por qué? Yo estaba supuestamente, entre comillas, cómodo en un periódico que yo compartía con nuestro colega, que era La Opinión, bueno, que es La Opinión de Murcia, ¿no? Él estaba en Cartagena y yo estaba en Murcia. Pero claro, evidentemente, ¿yo por qué monté Salud 21? Pues muy sencillo, porque estaba un poquito harto de que yo me dedicaba a la especialidad del periodismo sanitario, ¿no? Yo estaba harto de convertir la sanidad en sucesos. Se caía de un hospital, había un problema sanitario, notición, portada. Había no sé qué. Claro, yo estaba un poquito harto de convertir la sanidad en un episodio de, como si fuese un suceso, ¿no? Entonces opté, bueno, vamos a montar un medio informativo, como decía al principio, que solamente demos noticias positivas exclusivamente, que sea útil a la población, que no busque exclusivas, que no busque quitar ni poner presidente, sino que busque las noticias, las comunicaciones que a la gente puede interesar en su vida diaria, algo sencillito. Y monté esta empresa y bueno, llevamos ya 14 años, no sin dificultades, porque evidentemente es un periódico gratuito, aparte del digital y de la radio, pero el buque insignia es el periódico impreso en papel, 14 años, 30.000 ejemplares, ¿eso quién lo mantiene? La publicidad. Y evidentemente vivir de la publicidad es un esfuerzo inmenso. Ahora que ha habido pandemia, ni te cuento cómo hemos tenido que sobrevivir. Pero aún así es importante y yo prosigo con esta empresa. ¿Por qué? Porque es un servicio público, porque la gente me lo demanda. Si yo no existiera, la gente diría, me he quedado huérfano. Hay gente que lo único que lee en su vida es Salud 21, gente mayor o gente que vive en casa sola. Somos un medio de comunicación mayoritario en tirada, pero minoritario como estructura empresarial. Evidentemente es una excepción, pero habría que montar más Salud 21 en toda España. En España, quien haya viajado por otras provincias, no hay medios de comunicación como el nuestro, no hay. Hay alguna experiencia por ahí, alguna revistita, pero al final no se mantiene. ¿Por qué? Porque no hay una estructura empresarial. No hay alguien como mi equipo que tenemos claro lo que queremos. Evidentemente yo cuando pueda extenderé esta experiencia a otras provincias, ¿no? Pero vamos, eso es una experiencia que tarde o temprano irá apareciendo, ¿no? El ejemplo nuestro sirve muy bien para que otros emprendedores, sean periodistas o sean empresarios o sean inversores, monten lo mismo en otras provincias. Pero como eso va a llevar un tiempo, mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo habéis comentado antes. Hay que hacer dos cuestiones. En primer lugar, hablar con las empresas. Lo que tú has comentado, Elena, de hablar con los medios informativos regionales, autonómicos, es la primera clave. Porque estamos cercanos. Yo soy un enamorado del periodismo de cercanía, lo cercano. Tú te vas a la dirección de La Razón, del País, del Mundo, no te hacen caso. A no ser que seas un político, pues que tengas un hijo con una enfermedad y al final te hagan caso, ¿no? Pero hay que ir a los medios informativos locales, que por la cercanía te van a hacer más caso. Por tanto, un convenio de colaboración con ellos, una contraprestación.
tú dame a mí ruido en tu periódico y yo pues ya haré contigo alguna compensación. Yo qué sé, difundiré tu periódico entre mis asociados, en fin, algún tipo de medida de intercambio, ¿no? Por supuesto, las empresas son las que dictaminan qué se publica y cuándo y cuánto. Tú bien decías muy bien, Elena, una cuestión. Yo que vengo de la prensa convencional, cualquier noticia tiene que luchar contra otra noticia. Tú puedes tener una notición interesante, pero como venga tu colega de la sección de política o de economía o de sucesos y tenga una noticia más llamativa según el editor, ya te va comiendo terreno y al final de tu noticia, que era un reportaje de media página, se convierte en una columna minoritaria, casi invisible en la paginación. Luego, por tanto, hay que luchar con las noticias entre ellas compiten, pero importante, conveniar con los editores, con los propietarios de las empresas locales, emisoras de radio, televisión, etcétera, pues ese tipo de colaboración. Y luego, segundo, tener un espía en cada medio informativo, es decir, que en cada medio informativo tú tengas un periodista de confianza, que tú le vayas convenciendo, oye, mira, tengo una noticia por ahí, intenta tú colártela en el periódico, en la emisora de radio, en el informativo del canal autonómico. Tener un asociado, tener un colega periodista que te abra puertas cuando te hace falta, ¿no? Eso son mecanismos domésticos fáciles, baratos y muy asequibles, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, eso se puede hacer, una experiencia factible. Y poco más se puede hacer de momento, pero sobre todo hacer mucho ruido, organizar eventos. Cuanto más se oiga, mejor. O sea, porque cuando una asociación se mueve mucho y hace cosas, al final los medios informativos te hacen caso, no hay otro remedio. ¿Cómo competimos, Pedro, con esas noticias de política, de sociedad? ¿Cómo competimos con Messi? Yo es que no creo que haya que competir. Es decir, cada cual tiene su área y nosotros, desde el colectivo de las entidades de pacientes, tampoco estamos salpicando de noticias constantemente. Es decir, somos muchos y de muy variado calado cada asociación y con una dispersión geográfica tremenda, ¿no? Entonces, País Vasco era una cosa, Galicia otras, Retimur hará sus cosas maravillosas y Andalucía, pues igual, ¿no? Porque el abanico es muy amplio y hay barca para seguir, ¿no? Entonces, yo ante eso sí que vengo haciendo algunas anotaciones, me parece muy valioso por su experiencia lo que nos cuenta Alfonso y también recurro al mensaje que ha trasladado Elena, también valorando por supuesto el de Salvador, pero el asunto de la pedagogía y trasladar el mensaje, a mí por ejemplo me gusta mucho el medio radio para transmitir por ejemplo, temas de salud, es decir, hablando de proximidad, claro, el periodista de turno sí, puede que se haya leído. Oye, pues voy a entrevistar a alguien que tiene una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, pero seguramente le preguntas a esa persona, oye, ¿cómo es tu día a día? He visto que vienes en silla de ruedas o que llevas un bastón o que necesitas tal tipo de soporte. Oye, cuéntanos. Y seguramente que la persona pues no tenga ningún apuro en contar, ¿no? Y el medio radio es muy bueno para contar y divulgar porque establece mucha cercanía. Luego la prensa, pues sí, tiene sus ventajas, pero a la hora de llegar la radio es muy buena y también el podcast hace también sus buenas redes. Hablando de esa pedagogía, yo creo que estamos en el momento y la hora, vamos muy bien, Andrés? Vamos muy bien de tiempo. Creo que hay que avalar y poner en esta mesa y mencionar el trabajo que hace la Federación Española de Enfermedades Raras. Hablamos de mensaje, hablamos de relato, hemos hablado de ser notarios de esa realidad. Yo creo que desde la Federación, desde el trabajo que hace Juan Carrión, cómo se ha posicionado en la agenda las enfermedades raras, cómo se ha conseguido llegar a esa alianza con Casa Real y que la reina tenga un discurso muy cercano y comprometido, vaya donde vaya. Por ejemplo, pues desde el primer Congreso Educativo Internacional que se celebró en Almería sobre enfermedades poco frecuentes y ver cómo desde ese foro pues ella misma estuvo viendo pues las ponencias, los distintos proyectos que los chavales en distintas partes de España habían hecho en el marco de las enfermedades raras o poco frecuentes. El trabajo que hace el OBSER de FEDER, el observatorio también del impacto y cómo se analiza y cómo se mide, bueno, al revés, cómo analizamos, perdón,
la situación de las enfermedades raras en diversos parámetros. Es decir, yo creo que tenemos una federación de enfermedades raras, una casa real, yo creo que implicada, ¿no? Lo siguiente, o sea, tenemos pues, grandes pilares que ayudan mucho a hacer el trabajo. No solamente está FEDER Nacional, también tenemos FEDER en las autonomías y también realizando un gran trabajo de proximidad. O sea, yo creo que se están haciendo buenas cosas. Tenemos esas grandes estructuras que pueden apoyar a esas estructuras más pequeñitas, que son las entidades de pacientes, y que luego, a su vez, esas entidades pequeñitas de pacientes han sabido, y voy al inicio un poquito de la conversación, han sabido crear redes y crear sus propias entidades paraguas. Pues en el caso de la visión, pues tenemos Acción Visión España, ONERO recientemente, el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, está FARPE. O sea, vamos creando distintas entidades paraguas y luego, pues, por ejemplo, pues encima de ellas, pues FEDER en este caso, ¿no? Dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes. O sea que yo creo que lo vamos haciendo razonablemente bien, pero claro, las cosas requieren esfuerzo, tiempo y mucha dedicación, Bueno, estamos terminando. Cuando supe que la charla duraba 1 hora y media, me dio un poco de miedo, pero nos va a faltar tiempo. 9 minutos, Andrés, 9 minutos. Sí, bueno, yo me apuntaba varios deberes. Construir un relato, conseguir un escaparate, conseguir a líderes de opinión y hasta tener espías en los medios de comunicación. Bueno, bromas aparte, sí me gustaría decir una cosa. Esta mañana estaba sentado con un amigo tomando un café y bueno, el dueño del bar le ha ofrecido pues un dulce, ¿no? Y para elegir el dulce lo ha invitado a entrar al local. Este amigo tiene una enfermedad ocular y cuando iba a entrar acompañado al dueño del bar para entrar al local y le ha dicho, ¿me puede decir usted qué dulces tiene? Claro, yo no los veo, le ha dicho. Y este señor le ha dicho, pero si tienes gafas. Claro, este amigo, las gafas, pues como a muchos de nosotros, nos ayudan un poquito, pero no corrigen nuestra limitación visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que las barreras físicas, las limitaciones, el día a día al que nos enfrentamos las personas con discapacidad visual, pues son importantes superarlas, pero la que tenemos que superar es la barrera de la incomprensión, que yo creo que es la principal barrera. Y bueno, dicho esto, dejo la palabra a los ponentes por si alguno quiere añadir algo más, por favor que sea breve. Y si hay alguna pregunta, o bien a través de internet, desde la plataforma Zoom o alguien aquí en la sala, pues estamos abiertos a ella. Muy bien. Vale, vale. ¿Ahora? Sí. Lo primero es Adriana Valentina y dice, os doy mi enhorabuena por la interesante conferencia. Mi pregunta sería, siendo ciudadana, ¿cómo podría dar visibilidad al colectivo de personas con enfermedades raras de retina o baja visión y que son tan invisibles para la sociedad, debido a la falta de información por los medios de comunicación? Pues, Elena, te ha tocado. Ahí. Bueno, yo creo que realmente es un poco lo que hemos venido abordando a lo largo de toda la mesa con tus deberes, ¿no? Como decías, al final creo que, bueno, pues no sé si se trata o no de un caso particular, pero creo que el punto uno es apoyarse en una asociación, en una organización anexa y a raíz de ahí comenzar a construir. Sí que aprovecho también esto como cierre por mi parte. Bueno, lo primero, dar las gracias a Pedro por todas las palabras que ha dedicado a FEDER y también el sentir que me consta que tenéis el nombre de la federación. La verdad que me emociona, ¿no?, que se sienta con esa perspectiva. Creo que las personas que estamos en FEDER estamos muy implicadas, pero creo que también esa implicación nace de precisamente
todo ese crecimiento que decía al inicio, ¿no? Y el hecho de hacer cohesión entre movimientos asociativos, el hecho de hacer familia, es lo que ha permitido que cada vez seamos más grandes. No lo somos todavía, no tenemos la capacidad de influencia que nos gustaría, pero ha sido clave. Y ese es un poco el consejo que le daría a la persona que ha preguntado, ¿no? Precisamente que se cohesione, que se organice con entidades afines. Implicación. Sí, ahí. Sí, yo le diría, querida amiga, hay una herramienta que todos tenemos en el bolsillo que es muy valiosa y que las asociaciones lo tienen, que son las redes sociales. Si quiere implicarse, si quiere estar cerca de la entidad y divulgar lo que hacen, pues hay función de compartir, de pinchar en me gusta, de hacer comentarios, de valorar lo que la entidad hace. O sea, a golpe de clic podemos potenciar que el mensaje, no sé si me acerco más o menos, el mensaje llegue. Pero no solamente desde las redes sociales, sino creando comunidad. Es decir, cuando tú compartes un mensaje y haces un comentario acto seguido, estás haciendo que tu comunidad, la tuya propia, ya sea en Twitter, Facebook, le llegue aquello que tú estás compartiendo, ¿no? Estamos creando redes, en definitiva. Y bueno, quién sabe dónde llega ese mensaje. Entonces, al final hay gente que puede estar interesada porque conoce la patología, porque le afecta, porque convive con ella, porque le acaba de llegar un diagnóstico y ahora qué pasa con mi vida, cómo va a ser mi calidad de vida. Y de pronto veo en Twitter alguien que comparte un mensaje de alguien, pero que está relacionado con esto. Pues cojo el hilo, me lo leo, me lo empapo y contacto con esa asociación que ese hilo me ha dado la oportunidad de conocer, ¿no? A gente que tiene lo mismo que yo y que yo no sabía que había una asociación, pero por lo pronto las redes sociales me están demostrando que existen. Así que, amiga mía, comparte. Con un clic. Ahí está. Yo tenía una pregunta. Bueno, primero os quería agradecer el intercambio de opiniones bueno, pues los diferentes puntos de vista. Yo siempre tengo en la cabeza una cuestión, ¿no? Que creo que todos habéis abordado, cada uno desde su punto, con su propia opinión, que es, yo entiendo que es muy difícil porque nuestros temas son muy particulares y muchas veces no interesan a la gente, es la realidad, es un poco lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Pero sí creo que cada vez estamos llegando a más gente, pero nos cuesta un poco romper el que ya no que se interesen por el tema, pero sí por lo menos que haya una información, un conocimiento y que cuando hablas de una enfermedad rara ocular o de baja visión o hablas de enfermedades raras en general, que la gente no se quede extrañada, ¿no? Entiendo que no existe, y por lo que os he oído, no existe ninguna fórmula mágica, sino que seguir insistiendo y seguir trabajando, pero ¿alguno de vosotros se os ocurre o tenéis alguna idea, alguna propuesta, algo que pensáis que podría mejorar esto? Juan Alfonso, ¿cómo podemos mejorar eso? Bueno, evidentemente fórmulas no hay. Algo he comentado antes, ¿no? Lo que sobre todo el tener en las asociaciones alguien que se encargue de la comunicación. Eso es vital. El tener en los medios informativos en cada sitio un periodista amigo, amigo y colaborador. Y sobre todo usar mucho las tecnologías modernas, las redes, las nuevas vías que van a surgir. O sea, próximamente, yo creo que de aquí a 3 o 4 años van a surgir nuevas vías de intercomunicación audiovisual, porque evidentemente ya las redes sociales se están quedando viejas. O sea, realmente el tema de los algoritmos, el tema de la tecnología va a una velocidad que dentro de poco tiempo pues tendremos, igual con un bolígrafo, podremos llegar muy lejos, ¿no? Por tanto, el trabajo humano, yo creo que es el vital. El boca a boca es vital, y el tener una especialización en el periodismo. Yo creo que no hay otras fórmulas. No se me ocurre más. He comentado muy bien. Y luego también es importante en cada asociación tener un líder, o sea, tener que haya un liderazgo. Juan Carrión, por ejemplo, es un caso paradigmático de una persona que se mueve por aquí y por allá
y que se le conoce en muchos sitios, tiene contacto hasta en la Casa Real, como tú has comentado, ¿no? La reina Leticia está ahí a pie de cañón. Por tanto, tener esa persona carismática en las asociaciones que puedan movilizar a las personas, que puedan dinamizar, que puedan llegar a la calle, ¿no? Y luego, para mí es muy importante tener siempre un líder de opinión, pues qué sé yo, social, en el mundo del deporte o de la cultura, en el mundo, no de la política, que la política está muy deteriorada y tiene muy mala fama, sino tener cerca un aliado en el mundo de la cultura, de la cinematografía, del deporte, que de vez en cuando, pues, te hable sobre lo tuyo. Por ejemplo, yo hace unos meses entrevisté a Rafael, ¿no? Qué maravilla, qué suerte. Porque Rafael está trasplantado de hígado, ¿no? Y con ese motivo pues yo le entrevisté para el periódico. Es cierto, tú fíjate, esa entrevista que duró 3 minutos, 3 escasos minutos de entrevista, tuvo 14.000 visitas en un minuto en internet, 14.000. O sea, increíble, en un minuto 14.000. ¿Por qué? Porque era Rafael. Y Rafael me comentaba, cada vez que a mí me hace una entrevista a alguien para grandes medios o pequeños, como el nuestro, hablo de mi trasplante. Y es cierto, el otro día estuve interviniendo en un programa de televisión y con motivo o sin motivo habló de su trasplante hepático. Es un ejemplo paradigmático, clarísimo, de un líder, como es un cantante, Rafael, cada vez que habla de trasplante, de su trasplante de hígado, está moviendo la sensibilización a que la gente done los órganos, ¿no? Con lo cual es un mecanismo totalmente clarísimo de lo que hay que hacer, ¿no? Evidentemente no es fácil llegar a los grandes actores de la vida, ¿no? De la opinión, pero hay que empezar así, pues poco a poco. Cualquier mensaje, pongo el ejemplo de Messi, o voy a poner otro, ¿no? Porque es el que se me ocurre, ya que como aparecía en la fotografía anterior. O sea, una palabra que diga Messi llega a muchísima gente. El problema es cómo llegamos a ese señor y le convencemos. Pero bueno, es un mecanismo, hay que ir poco a poco, día a día. Bueno, Juan Alfonso, me apunto en los deberes lo de tener a un experto en nuevas tecnologías. No sé si esta ha sido nuestra gran noche. Muy bien traído, muy bien traído. Esperemos que haya sido ameno el debate. Solo me gustaría acabar con una cosa. Retimur es una asociación modesta, pero estamos muy orgullosos de lo que, bueno, de este congreso y de otras actividades que llevamos a cabo, porque, bueno, somos pequeños, somos muchos o pocos, eso depende de cada uno, pero en trabajo y en ilusión no nos gana nadie. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Juan Alfonso, muchas gracias, Salvador, y muchas gracias, Elena.